La semana pasada, el Banco de México tomó una decisión de política monetaria que derivó en el incremento de 50 puntos base de la tasa de interés. Y un día antes, la Reserva Federal hizo también un ajuste en su tasa con 50 puntos bases hacia arriba. Que la inflación no nos ha dejado en paz. No, y fíjate que creo que en el mundo entero no nos ha dejado en paz. Yo veía hoy en la mañana los Ritmos menos altos, pero la inflación persiste sobre niveles altos de precios. y sobre todo la subyacente. Mejor vamos a platicar con quien sabe, Mauricio. Así es. Vamos a platicar con Jonathan Heath. Él es nada más ni nada menos que el subgobernador de Banco de México. Jonathan, de veras, qué agrado, qué honor que estés con nosotros, porque lo que tenemos enfrente es las perspectivas 2023. Sigue la inflación, el crecimiento se va a lograr. ¿Por qué no nos platicas qué es lo que están viendo desde el Banco Central? ¿Qué tal? Muy buenos a ambos. Pues muchas gracias por la invitación. Pues déjame comentarles que, pues sí, así como estaban comentando, la inflación creo que todavía muestra una trayectoria al alza, especialmente la subyacente. Creemos que ahora en diciembre, cuando salgan los datos, va a mostrar eh, que más o menos entre noviembre y diciembre llega a un pico, y creemos que durante el 2023 ya empieza a mostrar una trayectoria a la baja, especialmente la parte subyacente, que es lo que más nos preocupa. Y esto pues está alentado en muy buena medida por una gran, yo diría, cantidad de diferentes indicadores globales que ya están mostrando menos presiones inflacionarias a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos el índice de commodities del Fondo Monetario Internacional, tenemos el índice de alimentos de la FAO, tenemos el indicador de la cadena de suministros, los costos de los transportes de fletes marítimos, y todo esto reflejado en otro tipo de indicadores con influencia global, que aquí en México están mostrando lo mismo. Por ejemplo, el índice productor, específicamente el subíndice que refleja el costo de los insumos para la manufactura, por ejemplo. Ya tiene como 6 meses a la baja, pero en los últimos 4 meses ha mostrado ya caídas ya mucho más significativas. Creemos que todo esto tarde o temprano va a empezar a tener ya repercusiones sobre nuestra propia inflación. Hay que recordar dos cosas muy relacionadas. ¿Cuál es? El origen de este problema es global. Entonces, no podemos pensar que la inflación aquí local en México va a empezar a ceder antes de que empiece a ceder a nivel global. Pero lo segundo es que tenemos que reconocer que México es un país muy abierto y somos parte de esa globalización. Entonces, también somos parte del problema. No podemos decir que es una inflación importada, más bien es una inflación de origen global, donde México es uno de los jugadores en este mundo global. Ahora, vimos los resultados de la encuesta de expectativas de economistas, ¿no? Esta lo que hace es mostrarte una importante capacidad de entendimiento, asimilación también de la política monetaria que ha seguido Banco de México. Vemos que las expectativas de mediano y largo plazo están ancladas, o sea, hay la percepción de que sí va a bajar la inflación, pero hay también incertidumbre respecto a cómo podría evolucionar precios y economía en en el primer semestre del año. ¿Qué nos puedes decir? El Banco de México recientemente presentó también en el informe de inflación las proyecciones económicas, las proyecciones de empleo. Sí, se piensa que en México va a haber una cierta desaceleración el año entrante, pero más bien porque Estados Unidos tarde o temprano va a empezar a mostrar también una desaceleración, y eso significa que va a empezar a disminuir la demanda por nuestras exportaciones, que es básicamente el único motor de crecimiento ahorita que tenemos prendido. Entonces, si empieza a disminuir el ritmo de crecimiento en las exportaciones, es muy probable que el crecimiento observado en el 2023 sea menor a la que vamos a cerrar en el 2022.
Subgobernador, en algunos de los artículos, en algunas de las declaraciones que hizo durante 2022, hizo referencia precisamente a que uno de los motores, la inversión nacional, tanto privada como gubernamental, pues no está alcanzando los ritmos que se requieren para impulsar este crecimiento. La expectativa en 2023 es que esto se pueda acelerar, incluyendo la reubicación de inversiones de empresas que están en Asia y están regresando a América. ¿Qué tan factible es que esto suceda? No creo que llega lo suficiente a ser un motor de crecimiento, o sea, algo que jale la economía. La inversión pública disminuyó 11 años consecutivos hasta Ujú. registrar un pequeño incremento el año pasado, pero ya por un efecto base ya muy, muy deteriorado. Por más que pudiera crecer la inversión pública, no creo que puede ser un motor de crecimiento. Hay que recordar que pues realmente el monto ya como porcentaje de la inversión total ya es muy, muy, muy baja. De eso nos deja la inversión privada. Y realmente la única parte que hay mucha esperanza es precisamente pues todo a raíz de los efectos del nearshoring, de que ya Ujú. muchas empresas quieren reubicarse aquí en México, pero ahorita tenemos varios cuellos de botella en ese lado. Por ejemplo, hablando con varios consejeros regionales del propio banco, que están en la parte norte, que están viendo mucho la parte de los parques industriales, nos dicen que por primera vez desde 1994-95, la capacidad instalada, la capacidad utilizada de los parques industriales está prácticamente al 100%. Entonces no hay realmente este crecimiento por una capacidad ociosa. Se tiene que construir más parques industriales, pero hay cuellos de botella específicamente en cuanto al suministro, transmisión de energía eléctrica. Entonces se tiene que poner mucha inversión para expandir la capacidad eléctrica en la parte norte del país, para justamente tener una mayor capacidad en parques industriales, precisamente para captar estas posibilidades de inversión que pudieron venir por un cambio de ubicación en muchas plantas a nivel global. Hay otro elemento que es interesante, ojalá que nos puedas aclarar, Jonathan Heath. Em, a veces la gente ve en la revaluación del peso un elemento de tipo político. Este Siempre ha se ve como, seguido, siempre hay una lectura política, sí, ¿no? pero es curioso, o sea, porque finalmente tenemos un tipo de cambio libre. ¿A qué se debe que tengamos un peso sobrevaluado? O ¿Realmente el fuerte. Banco de México, o así como lo dicen, que está sobrevaluado, está, lo está? ¿El Banco de México persigue un precio de la moneda? El Banco de México no tiene ningún objetivo para el tipo de cambio. Al revés, Perfecto. estamos completamente a favor de una libre flotación del tipo de cambio, porque así, en un momento dado, yo diría en tiempo real, el tipo de cambio va a ir compensando cualquier desequilibrio que pudiera estarse viendo en la balanza de pagos. Ok. El hecho de que tenemos ahorita un tipo de cambio relativamente estable es simplemente reflejo de que tenemos un balance de pagos relativamente equilibrado, sin ningún problema en cuanto a su financiamiento, en cuanto al flujo de divisas, en cuanto al intercambio entre la oferta y la demanda de dólares, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es simplemente algo que se tiene que dejar libre y no se puede tocar. Y los factores precisamente que hacen, siguiendo tu pregunta, Alicia, que hacen posible que este tipo de cambio se vea, pues digamos, muy estable, Fortalecido. Ujú. ajá, con una fuerte evaluación frente al dólar, incluso si lo medimos respecto a la inflación que hemos tenido, ¿a qué responde su gobernador? ¿Qué es lo que lo está motivando? Tenemos yo diría, un cambio estructural en nuestro país, a diferencia de lo que sucedía en otras décadas. En otras décadas estábamos muy dependientes para complementar y terminar de tener divisas suficientes, los flujos de capital, especialmente de portafolio. Ujú. Afortunadamente, estos flujos de capital ya no son tan importantes. Incluso en el último par de años, 3 años, hemos tenido salidas netas de flujos de capital de inversión en portafolio sin que realmente el tipo de cambio se haya visto afectado. Y es porque hemos Es una tenido buena noticia, ¿no? otro tipo de fuentes sumamente importantes que han ayudado a contrarrestarlo. Por ejemplo,
¿Las remesas? Este año vamos a tener 57, 58 mil millones de dólares de remesas. Ya. Abrimos la economía y nunca cerramos la parte del influjo de turismo. Tuvimos un balance favorable en los servicios turísticos y hemos tenido pues realmente muchas cosas a favor que han ayudado a que no se ocasione un desequilibrio en la balanza de pagos que hubiera necesitado un tipo de cambio más ¿Los apreciado. ingresos petroleros contribuirán? Pues sí, también tuvimos Los mejor precio, ingresos ¿no? petroleros en un pasado eran muy importantes. Sin embargo, hasta 2015 ya dejamos de ser exportadores netos de petróleo. Ahora importamos más gasolina y derivados de lo que exportamos de petróleo crudo. Al principio, los primeros años, 2015, 16, 17, ocasionó muchos problemas. Y ahí sí empezamos a tener un cierto desequilibrio que el tipo de cambio compensó. Recuerden que el tipo de cambio estaba como en 13, 14 dólares, Alrededor, 17, ajá. 18. Y eso fue justamente porque dejamos de ser exportadores netos de capital. Sin embargo, ya nos hemos diversificado más. Tenemos un superávit, por ejemplo, del sector automotriz que ayudó mucho a compensar la pérdida o el nuevo déficit petrolero. Y ha habido muchas cosas que han cambiado desde entonces. Y ahora yo diría que somos una economía pues, bastante diferente a lo que éramos hace apenas 10 años. Y la última pregunta tiene que ver con el comunicado del jueves pasado, del último jueves de política monetaria de Banco de México. Ahí se apunta que todavía se requerirá probablemente en la siguiente reunión, creo que es para el 9 de febrero o algo así, un incremento adicional de tasa de interés. ¿Por qué no nos explica? Es la primera vez que se da esa comunicación de anticipo, es interesante. No es la primera vez, porque siempre hemos dicho que desde creo que hace como medio año, los últimos 6 comunicaciones, hemos dicho que vamos a requerir mayores aumentos en las tasas de interés en las siguientes juntas. Pero no En dicen este una caso vez más. específico, ¿no? En este caso ya específico, estamos diciendo que definitivamente en febrero va a seguir este ciclo al alza y a partir ya Uf, de marzo veremos. Ahora sí que ya va a depender de los datos. Ya no estamos diciendo que necesariamente vamos a aumentar en marzo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ahora ya ojalá y estamos no. empezando a llegar a un nivel de una postura restrictiva lo suficientemente consistente con el panorama inflacionario que tenemos, que ya estamos pensando que no falta mucho para llegar a una tasa terminal. Y entonces Uf, lo que estamos diciendo ahí simplemente es de que no falta mucho, febrero todavía aumentaremos y ya marzo y mayo estaríamos viendo la evolución de los datos, viendo si la inflación subyacente disminuye, viendo qué pasa con muchos otros indicadores y estaremos tomando la decisión. Pero esto es una parte integral de lo que llamamos la guía prospectiva, que es una parte fundamental ya de la nueva política monetaria a nivel mundial. Y le hemos dado mucho más importancia ya en los últimos, yo diría, 6 comunicaciones más o menos, dándole al mercado una mayor certeza sobre Claro. lo que pudiera ser el rumbo de la política monetaria. Pues además es cierto, dio muchísima certeza y prueba de eso es cómo se comportaron los mercados en la última semana de ahora diciembre. sí la Muchísimas certeza. gracias por estar con nosotros a Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México. Muchísimas gracias a ustedes. Muchos saludos. Bueno, y esta billetera te desea este 2023, que inicia justo este lunes, éxito, prosperidad y salud. ¡Felicidades!